Bueno, buenas tardes. Vamos a avanzar en la clase de hoy que no pudimos tener en forma sincrónica. Yo les voy a dejar este material para que ustedes avancen en sus borradores. Vamos a ver el apartado de actividades. Ya estuvimos trabajando la redacción de un propósito, estuvimos trabajando en la red de contenidos, estuvimos trabajando fuertemente en la fundamentación, ¿sí? En el tiempo, siempre me estoy refiriendo a la unidad didáctica. Y hoy vamos a ver el apartado de actividades. Bien. Vamos a ver cuáles son las características, tres características importantes de las actividades en cualquier plan, ¿sí? Primero, que deben responder a los propósitos y a los contenidos, ¿sí? Es decir, que las actividades siempre tienen que estar en consonancia con los propósitos y los contenidos. Recuerden que primero se piensa la enseñanza y después se piensa los aprendizajes. Como segunda característica es que estas actividades tienen que ser flexibles y tienen que ser viables. Siempre tengo que ajustarla a la realidad en la que estoy enseñando. Y como tercer punto, que es importante, tienen que ajustarse al enfoque del área. Es decir, yo no puedo traer actividades que sean de un enfoque anterior o enfoques que ya están en desuso o que no se correspondan con el diseño curricular. Hay un material que después se los voy a dejar en el aula, que es de Ana Malajovich, de una asistencia técnica, que ella habla en el texto, la institución, la enseñanza y los aprendizajes, de algunas características de las actividades. Esto que les decía recién, tienen que estar en función del contenido, tienen que estar articulados en el tiempo y tienen que presentar problemas verdaderos, no tienen que ser problemas inventados. Esto también es importante. Tienen que ser abiertas en su resolución, es decir, no puede haber una única manera de resolverlas, ¿sí? Sino que permitan esto, que los chicos pongan en juego sus conocimientos y que puedan desplegar estas estrategias para resolverlo. Por ejemplo, la autora nos dice, exploren el material, ¿no? Entonces ella cuenta en esa asistencia técnica que ofrece un material para producir sonidos. Va a usar corchos mojados para producir sonidos. Entonces, como primera actividad, exploran ese material. Y luego recorta la consigna. Nosotros solemos decir que se tracciona la consigna. Cuando traccionamos la consigna es cuando estamos incorporando variables didácticas para que la consigna se cambie, ¿sí? Pero fíjense que nunca les da formas de resolverla. Un ejemplo de una actividad cerrada que no tiene sentido es cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, en el momento del intercambio, me interesa trabajar el conteo. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo están? ¿Nos contamos? Cuando yo le digo nos contamos, ya le di la respuesta, entonces ya le di la solución. Bueno, tengo que buscar la forma de lograr el conteo en ese intercambio que no sea dándole la respuesta anticipadamente. Después las actividades tienen que tener varias formas de interacción grupal, ¿sí? Esto de los grupos es importante, ahora vamos a avanzar un poquito más. Una de las cosas que se fue modificando a lo largo de estos últimos años es el trabajo en pequeños grupos. No se puede sostener en el nivel inicial un trabajo con el grupo total las 4 horas, es imposible. Es más, a veces no se llega a sostener ni siquiera en los primeros 10 minutos. Entonces, algo que tenemos que ir haciendo es intercambiando en los pequeños grupos con los grupos totales, con las parejas, con los trabajos individuales. Por eso hay que ofrecer variedad en la interacción grupal en una planificación. No todas las actividades tienen que estar pensadas para todo el grupo, ni todas las actividades tienen que estar pensadas para pequeños grupos. Tengo que ir ofreciendo como diferentes propuestas, ¿sí? ¿Qué es lo novedoso del pequeño grupo? ¿Qué es lo que nos viene a nosotros bien trabajar en pequeños grupos? El pequeño grupo a mí me da la posibilidad de conocerlos en profundidad cada uno de ellos, ¿sí? Puedo trabajar el problema, puedo saber en qué situación están, puedo hacer un diagnóstico real, puedo ver qué hacen ellos y qué hacen los compañeros, cómo interactúa, cómo puedo resolver ese problema en función de lo reducido del grupo y no se pierde en todo, ¿no? Puedo ver los modos de acción. Entonces, trabajar en pequeños grupos favorece muchísimo la tarea, sobre todo
en algunas áreas más que en otras, pero es importante tenerlo en cuenta en el momento de la planificación. Estas interacciones que se van a dar en los grupos, tenemos 4 tipos de interacciones, ¿sí? La primera interacción que plantea la autora es la interacción imitativa. Pareciera que imitar es algo fácil, es algo sencillo, sin embargo es un proceso bastante complejo. Y es un proceso donde la inteligencia empieza como a trabajarse cognitivamente con mejora. Imitar es ver actuar al otro y hacer lo mismo, ¿sí? Y este proceso es muy complejo porque hay una reconstrucción cognitiva de lo que el otro está haciendo. Por ejemplo, si el otro está levantando los brazos y yo tengo que levantar los brazos, hay todo un proceso mental dentro mío que tiene que ver con esta reconstrucción de lo que hace para yo poder imitarlo. Entonces, la conducta imitativa que se da sobre todo en el jardín maternal, hay que valorarla y hay que tenerla en cuenta. Otro tipo de interacción es la interacción tutorial. La interacción tutorial es cuando un experto enseña a otro, ¿sí? A través del rol de enseñante. En este caso, esto se ve mucho en las salas multiedad, cuando los niños de 5 ayudan a los de 3 o a los de 4, o los de 4 a los de 3, ¿sí? Por eso el trabajo en pequeños grupos y hacer esos cambios, por ejemplo, de decir, bueno, hoy vamos a hacer pequeños grupos pensando como criterio la multiedad, voy a favorecer la interacción tutorial, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos la interacción por complementariedad cooperativa, ¿sí? Se logra cuando se trabaja en conjunto. Esto se enseña en el jardín, no es algo que los chicos lo traen. Recuerden que están en un tiempo totalmente egocéntrico y esto de cooperar y de trabajar junto al otro es un proceso que se va dando en forma gradual, lenta, a lo largo de toda la escolaridad del nivel, ¿sí? Se hace un trabajo en conjunto, se distribuyen tareas. Bueno, Malajovich da el ejemplo del juego de construcción y dice, bueno, cuando se van repartiendo los roles, bueno, yo hago la estación, vos haces el camión y después nos ponemos a jugar en ese momento de la construcción. Cada uno elige qué hacer y hay como una complementación en cuanto a la tarea, ¿sí? Y después tenemos la intención por colaboración, es la más compleja de todas, es la más difícil, es muy difícil ver en sala de 3, por ejemplo, o sala de 4, este tipo de interacciones, porque todos resuelven un problema en común. En el nivel inicial se dice que este tipo de interacción es la que empieza a darse y después va a tener continuidad a lo largo de su escolaridad. Tienen que ponerse de acuerdo todos para resolver algo en común. Bueno, acá hay varios procesos que necesitamos trabajar mucho en la sala. Por ejemplo, los procesos de descentración. Yo tengo que dejar de hacer lo que yo quiero para trabajar junto al otro. ¿Qué pasa en la unidad didáctica? Bueno, en la unidad didáctica tenemos actividades antes, durante y después de la salida educativa. Así las vamos a planificar. Cuando armamos la unidad, en nuestro drive vamos a poner actividades antes, durante y después de la salida. Las actividades de antes vamos a preparar el terreno, es decir, vamos a diagnosticar, vamos a indagar qué saben sobre ese recorte y qué vamos a hacer sobre ese recorte. Yo ahí necesito obtener información para poder pensar qué hacer durante. El durante se planifica. No es solamente ir al espacio o ir al recorte y mirar, ¿sí? Sino que tienen que observar y hagan esta distinción entre mirar y observar, entre detenerse. Recuerden que esto lo hablamos en el encuentro, que no era solamente hablar en general de todo, sino focalizar en función de mis contenidos de enseñanza. Entonces, durante también voy a planificar las actividades, cómo organizo la salida, qué voy a hacer durante la salida. Y el después de la salida o después de la experiencia, vamos a pensar actividades que nos permitan revisar lo que aprendimos, contrastar, comparar, ¿sí? Volver a mirar. Por ejemplo, si yo en el durante voy a sacar fotografías de la salida, bueno, en el después necesitaría una actividad donde yo refuerce el análisis de esas imágenes. Si yo hice un juego al inicio, antes de la salida, por ejemplo, jugué al supermercado porque yo quería saber qué sabían ellos del supermercado y mis ideas previas las voy a mirar a través de un juego dramático, bueno, puedo volver a jugar en el después y poder hacer observar esos cambios que hay entre el antes y el después, ¿sí? Bueno, así ustedes van a planificar en su drive, van a poner actividades
antes de la experiencia directa, durante la experiencia directa y después de la experiencia directa. ¿Qué cosas va a tener cada actividad? La actividad no tiene que tener un nombre, no es necesario. Yo le pongo actividad 1, actividad 2, actividad 3 y ya está. Primero van a tener que poner cómo se conforma el grupo, es decir, si voy a trabajar con el grupo total, en pequeños grupos, si trabajo en pequeños grupos, si los pequeños grupos los van a elegir ellos, quién con quién va a trabajar, o va a haber un criterio de selección del docente, en parejas o en forma individual. Después van a poner la intervención docente, qué van a decir ustedes y cómo lo van a decir, ¿sí? Después van a explicar los recursos. Por ejemplo, si vamos a leer un cuento, bueno, ponen la tapa del cuento ahí. Esto ya lo venimos trabajando en la primera parte del año. Es decir, lo que más desarrollo tiene en la planificación es el desarrollo de cada actividad. Si voy a preguntar, ¿qué voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a preguntar? Y después van a poner las acciones de los niños, ¿sí? Las acciones de los niños van a estar, ¿qué van a hacer ellos? Ustedes van a poner qué van a hacer ustedes de la enseñanza y después van a poner qué van a hacer ellos. ¿Cómo podemos saber si estas actividades son coherentes en nuestro plan? Perdón. Van a tomar en una hoja borrador de ustedes, van a hacer una tabla con un listado de los contenidos que tenemos en el plan, ¿sí? Y van a hacer 2 columnas. En una columna van a poner los contenidos uno abajo del otro, los que usaron en la red de contenidos. Y en la columna siguiente van a escribir las actividades que estuvieron pensando. Y ahí van a observar si las actividades que estuvieron pensando se responden a esos contenidos o no. Entonces ahí tomo decisiones. Agrego contenidos de las actividades que agregué, saco actividades, saco contenidos. Hay contenidos que los pensé al principio y que después no los puedo visualizar en las actividades. Lo importante es que una actividad, que un contenido al menos pase o pasee por 3 actividades. Si un contenido no está visualizado en 3 actividades, es porque me va a faltar más tiempo de apropiación. No quiere decir que si yo tengo 10 contenidos tengo que tener 30 actividades. Yo puedo tener una actividad que en esa actividad se contemplen 2 o 3 contenidos. Bueno, tengo que ver cuáles, ¿sí? Esto es un ejercicio para que ustedes puedan dar cuenta si hay coherencia entre los contenidos y las actividades. Bueno, entonces, repasando, como tarea para esta semana, para el lunes, van a tener que escribir en el Drive las actividades en función del recorte y en función del propósito y de los contenidos que fueron trabajando, ¿sí? Ahora voy a corregirles el Drive en el transcurso de esta semana, entonces ya van a poder ir avanzando para poder entregar la unidad. Bueno, dicho esto, nos vemos el lunes y gracias.